En el versículo 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo estaba frustrado. Pablo se dio cuenta de que lo que él sabía y él quería hacer, dijo: bueno, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo no quiero estar en pecado. Lo que él quería hacer, lo que él se proponía, dice, no lo podía hacer. Dice: estoy frustrado, dice, porque lo que hago no lo entiendo. Dice, pues no hago lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso termino haciendo. En el 17 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello o lo otro, dice, sino el pecado que mora en mí. El 18 dice: y yo sé que en mí en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo se daba cuenta que el mal, el pecado, la naturaleza pecaminosa estaba en su carne, en su cuerpo. Y dice: ¿y cómo lo compruebo? Porque quiero en realidad hacer la voluntad de Dios. En realidad no quiero estar lejos de Dios, quiero estar cerca de Dios, quiero obedecerle, pero me doy cuenta que el mal está en mí, el bien no está en mí, está el mal. Dice: porque ciertamente quiero hacer las cosas bien, dice, pero no, el bien no está en mí porque no lo termino haciendo. Es imposible. En el 19 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso termino haciendo. El 20 dice: si hago lo que no quiero, entonces ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Veo que hay otra ley distinta a la de Dios. Hay una ley que se opone a la de Dios, una ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela, que va en contra de la ley de mi mente, que es la palabra de Dios que he estado metiendo, que sé que es lo que Dios me pide. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿A qué se refiere? Que hay dos leyes: la ley del pecado y la ley de Dios. Y nos damos cuenta que como son dos leyes diferentes, mi cuerpo tiende a hacer lo que a Dios no le agrada. Eso no lo podemos evitar. Tú te conviertes y sin embargo tu cuerpo sigue deseando hacer lo que a Dios no le agrada. Cuando venimos a Cristo, en mi caso, que yo fui a un retiro, yo salí y al día siguiente yo seguía sintiendo lo mismo, el mismo deseo de mi cuerpo. A mi cuerpo le seguía gustando el ver cosas que a Dios no le agradan. A mi cuerpo le seguía gustando hablar cosas que yo sabía que a Dios no le agradan. Y había ya dos luchas. Había una lucha ahí en mi interior. Había lo que Dios me pedía, lo que el Espíritu Santo me estaba mostrando que Dios me estaba pidiendo como hijo de Dios, y lo que mi cuerpo ya traía, y lo que mi cuerpo se oponía a hacer la voluntad de Dios. Ahí había dos leyes, había una lucha en mí. Dice el 24, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo decía: finalmente me doy cuenta que quiero hacer la voluntad de Dios. Finalmente me doy cuenta que quiero vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero me he resignado a darme cuenta que es imposible, porque en mi cuerpo no está ese bien. Está el mal, el hacer el mal, el venir haciendo lo que a Dios no le agrada. Cuando yo me convertí, empecé a darme cuenta que era imposible el hacer la voluntad de Dios. Como dice Pablo, ciertamente el bien estaba en mí porque lo quería hacer, pero no está en mi carne, no está en mi cuerpo, porque vengo haciendo totalmente lo contrario. Entonces, para eso vino Cristo. En los versículos que leímos al principio, nos damos cuenta que es diferente a lo que acabamos de leer ahorita. Cuando yo me convertí a Cristo, el problema fue que cuando yo recibí al Espíritu Santo, yo creí y le pedí al Espíritu Santo que me ayudara a cumplir la ley. Y así no es como trabaja, así no es como está escrito en la palabra de Dios. Leímos al principio en el Romanos 8, vamos al capítulo 8,
En el versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos al 3, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto es totalmente diferente a lo que yo estaba tratando de hacer. Yo estaba tratando de cumplir lo que Dios me pedía en mis fuerzas primero. Y después dije, entonces es con el Espíritu Santo. Y empezaba yo a cargar. Yo le decía, ayúdame Espíritu Santo a cargar esta piedra llena de mandamientos, esta piedra llena de cosas que tú me pides, ayúdame a cargarla. Y era imposible porque me daba cuenta que el Espíritu Santo no me ayuda, no se enfoca, el Espíritu Santo no se afana en ayudarme a cumplir toda la ley. Es diferente. Está hablando aquí de una ley del Espíritu, es una ley nueva. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. ¿A qué se refiere esto? Yo traigo aquí un versículo en Gálatas, si quieren no lo busquen, yo aquí lo traigo. En Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dice, pero, y en el 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿A qué se refiere esto? En la iglesia se predica poco esto, y no es porque los pastores o los líderes digan, no les hables de esto. Muchas veces es por ignorancia y muchas veces porque está velado. Es algo que no ha sido revelado a la mayoría de los cristianos. Se nos predica de la prosperidad y se nos predica de las bendiciones, se nos predica de esto y el otro. Pero creo que esto es muy importante porque en esto se basa nuestro andar y caminar diario con Cristo. Cuando Cristo nos dice en Lucas, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Una de las cosas que revisamos ayer en el retiro es que qué significa cargar la cruz. Unos pensaban que era simplemente, no, pues yo voy a negar a hacer lo que me agrada a mí, o no, yo voy a, ¿qué significa cargar la cruz? Es sufrir, por causa de Cristo. Y teníamos muchas ideas y al final nos dimos cuenta que el cargar la cruz significa diariamente, dice, significa aceptar, creer y vivir de acuerdo a una verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que estamos muertos con Cristo, juntamente con Cristo crucificados, y ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en mí. Y aquí va la dinámica, cómo funciona esto.